En este vídeo os voy a explicar por qué no me convencen tampoco las cuentas de Mr. Seitan para poder inscribir a Messi con el Barça. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, ayer tuvimos un directo después de ese partido del Madrid, donde, bueno, pues volvisteis a estar mucha gente y os lo agradezco. Y antes de ese partido del Madrid, muchos me reclamabais un vídeo analizando el vídeo a su vez de Mr. Seitan sobre las cuentas que harían falta para poder inscribir a Messi, ¿no? Sobre qué operaciones necesitaría hacer el Barcelona, ¿no? Para poder llegar a ese objetivo. Lo primero que quiero decir es que este vídeo lo preparo porque Mr. Seitan tiene una gran influencia dentro del barcelonismo, ¿no? Y solo hay que ver pues, las cifras que maneja su canal, que son altísimas, ¿no? Y habrá que decir, ¿no? Que si son tan altas esas cifras es porque está haciendo un buen trabajo, ¿no? Si no, es imposible atraer a tanta gente, ¿no? Así que con independencia de que yo voy a discrepar con su vídeo y que discrepo también de otros que ha podido hacer o de ciertas afirmaciones que hace, bueno, pues es sin duda alguien influyente dentro del barcelonismo y su mérito tiene seguro, ¿no? También me gustaría que este vídeo nos sirva de alguna manera para, bueno, pues para hacer hate, ¿no? Como se suele decir de Mr. Seitan, ni por supuesto para faltarle al respeto ni insultarle. No es mi intención, ¿no? No es mi intención. Si lo hago es porque es alguien influyente, igual que es influyente el Chiringuito, y por eso hice el otro día las cuentas también del Chiringuito y también las rebatí, ¿no? Pero no es mi intención y me gustaría que no se utilizase esto para, bueno, pues para lanzarse ni para hacer una avalancha, ¿no? contra él. Oye, cada uno tiene aquí sus aproximaciones a los temas, sus opiniones, sus cuentas, ¿no? Y bueno, no me gustaría que sirviese tampoco para nada de eso, ¿no? Me gustaría que quedase como algo, bueno, pues simplemente dar mi visión, ¿no? Mi visión con números y con conceptos, ¿no? De lo que, bueno, sobre lo que él propone, ¿no? Él comenta, en primer lugar, que el Barça necesitaría ahorrar 200 millones en salarios para poder inscribir a Messi, ¿no? No hace alusión a la inscripción de los fichajes, no sé si están incluidos, digamos, en ese plan o no, pero bueno, él habla directamente de la inscripción de Messi. Creo que parte de la información de Sport, de un artículo que se publicó ayer en el cual se hablaba que la masa salarial del Barcelona estaría por encima de los 600 millones de euros y que necesitarían generar 200 millones de espacio para poder inscribir a Messi, ¿no? Entiendo que esos 600 millones de euros de los que habla Sport pues son teniendo en cuenta el salario anterior a Messi, ¿no? Es decir, los 600 millones y pico de masa salarial serían de la pasada temporada. Bueno, no sé si son 600 y pico millones de euros, sinceramente no lo sé. Es un dato que yo desconozco, todavía no se han cerrado las cuentas del Barça del ejercicio 2021. Pero lo que seguro nadie sabe, salvo en el club y en la liga, es cuál es el límite salarial que tiene el Barcelona este año, ¿no? Por lo tanto, empiezo, digamos, haciendo una enmienda a la totalidad. No sabemos si bastará con 200 millones de ahorro en salarios, ¿no? Para poder inscribir a Messi. No lo sabemos. Sabemos que el límite con el que terminó el Barcelona la temporada pasada fue de 340 y pico, más o menos, ¿no? Y que los excesos de la pasada temporada, que sin duda se excedió, se restan de esta, ¿no? Por lo tanto, podemos hablar fácilmente de que el Barça tendrá un límite salarial de 250 millones sin mucho margen de error, pero tampoco lo podemos saber con total seguridad, porque el Barcelona me imagino que estará previendo ingresos para este año. Esos ingresos, lógicamente, varían su límite salarial, lo suben, y también estará previendo una serie de gastos que lo pueden bajar. Así que hablar de un límite salarial de 400 me parece a priori bastante alejado de la realidad, me parece muy inflado, ¿no? Y creo que si hablásemos de 250, 300 millones de euros seguramente estaremos en cuentas más correctas. Pero, como digo, no se puede saber con total seguridad. No se puede saber con total seguridad. Estamos también, ya sabéis, ¿no? El Barça, una vez que tiene superado el límite salarial, solo puede inscribir ahora mismo con la regla del 25%, es decir, generando 4 veces los ahorros de lo que cuestan los jugadores que quieren inscribir. Si quieren inscribir a Messi por 50, según las cuentas de Mr. Seitan, tendría que generar un ahorro de 200 millones de euros, entre plusvalías y ahorro de salarios. Pero hay otra alternativa, ¿no? Que no es la regla del 25%, que es bajar tanto la masa salarial o subir tanto el límite salarial con ingresos extraordinarios que el Barça estuviese dentro de ese límite salarial
y dentro de ese límite podéis inscribir a jugadores, ¿no? Pero insisto, esas cuentas son bastante complicadas de hacer. En el club las conocerán, lógicamente, pero son bastante difíciles de hacer. Y a mí, a priori, me parece que si es verdad que la masa salarial el año pasado estaba en 600 millones de euros, no serían suficientes ni siquiera esos 200 millones de rebaja. Pero aún dando por bueno ese plan, ¿no? Dando por buenas esas cuentas, creo que Mr. Seitan obvia un concepto fundamental en este tipo de cuentas, que son las amortizaciones, ¿no? Él es verdad que es prudente porque habla solo de ahorro salarial, ¿no? Habla de ahorrar el del ahorro que supone el salario de Griezmann, 40 millones brutos, me puede encajar, 35 de Coutinho, me puede encajar también, 15 de Pjanic, 15 de Umtiti, pero claro, no tiene en cuenta que para sacar a estos jugadores, otro club tiene que pagar esos salarios, les tiene que igualar las condiciones porque estos jugadores ya están demostrando que no se quieren ir perdiendo dinero. Y segundo tema importante, si es un traspaso, tienen que asumir como mínimo el valor de amortización que tiene el Barcelona en sus libros, ¿no? Todavía. Por lo tanto, Griezmann solo le deja al Barcelona un ahorro de 40 millones de euros si sale traspasado por 72 millones de euros. ¿Quién va a pagar 72 millones de euros por Griezmann? Pues parece complicado, la verdad, parece complicado. Con Coutinho pasa algo parecido. Coutinho debe tener unos 45 millones de euros pendientes de amortizar. ¿Quién va a asumir ese precio de traspaso y la ficha de Coutinho, que es de 35 millones de euros? Con Pjanic quedan 45 por amortizar y una ficha de 15, como comentábamos. Y por Umtiti, según mis cuentas, son 6 millones los que quedan por amortizar y una ficha de 15 millones de euros. Resulta muy difícil que el Barcelona pueda sacar a estos jugadores por esos precios de traspaso, ¿no? Por lo tanto, la alternativa ya serían las cesiones. Pero claro, el tema de las cesiones no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo porque al Barça le generan un problema adicional y es un problema de liquidez. Si tú cedes sobre todo, por ejemplo, a Griezmann, que es un jugador que te puede traer mucha liquidez, puede que consigas el ahorro salarial de su salario, pero lo que no vas a tener es la liquidez seguramente para poder afrontar la temporada, ¿no? La liquidez que necesita el Barcelona como sea. Así que estas operaciones, obviando las amortizaciones, me parecen poco realistas sinceramente, ¿no? No me parece que no están teniendo en cuenta un factor fundamental, ¿no? Por mucho que solo se habla de ahorro de salario, no están teniendo en cuenta que estos jugadores no son gratis para el Barcelona, que estos jugadores tienen un coste en los libros, que es la amortización, y que sin tener en cuenta esa amortización todo se va al traste. Porque de hecho, si Coutinho, por ejemplo, me lo voy a inventar, el Barcelona lo consiguiese colocar gratis en un equipo que asumiese su ficha de 35 millones de euros, lo cual me parece complicado, el Barça tendría que anotarse una pérdida de 45 millones de euros. Esa pérdida lo que hace es automáticamente bajar el límite salarial. Automáticamente. Igual que los ingresos extraordinarios lo suben, los gastos extraordinarios, los gastos por este tipo de operaciones lo bajan, ¿no? Ocurre lo mismo con Pjanic. Si el Barça lo colocase gratis, que ya me parecería un éxito, de nuevo tendría ese problema también, ¿no? De nuevo tendría esa amortización que no estaría consiguiendo ahorrar. Así que, o cesiones asumiendo pues el dejar de cobrar una liquidez que es muy importante ahora mismo para el Barcelona, o no lo veo posible, no lo veo posible ese plan. Y después habla de la bajada de salarios, ¿no? Habla de la bajada de salario del 50% de Messi, que es algo con lo que se viene informando últimamente y que entiendo que Messi podría estar por la labor de hacer, aunque, insisto, él mismo lo dice y esto lo explica bien, Messi acabaría cobrando en esos 5 años una cantidad equivalente o incluso superior a los 2 años de fútbol que seguramente están previstos que le queden en el Barcelona, ¿no? Pero claro, después cuando haces apelación a Sergi Roberto, a Piqué, a Busquets o a Alba, ¿no? Por cierto, con salarios gigantescos, absolutamente gigantescos. Yo no me puedo creer que Sergi Roberto esté ganando 18 millones brutos. Si es verdad que lo está ganando, algo falla en el Barcelona. Después habla que Busquets y Piqué ganan 15 brutos. No me encaja que Sergi Roberto gane más que Piqué y Busquets. No me encaja para nada. Creo que además sería de locos. Y ya no digamos los 24 de Alba. Si son verdad los 24 de Alba, bueno, pues es que todo esto ha sido un cachondeo, evidentemente. Pero bueno, de nuevo, dando por buenas esas cifras, que a mí me parecen bastante abultadas. Lo cierto es que, claro, hay que ser coherente, ¿no? Hay que ser coherente. Lo he explicado muchas veces. El Madrid pidió una rebaja salarial a su plantilla hace 2 temporadas del 10%,
y fue coherente con ese esfuerzo que hizo la plantilla no fichando ese verano y haciendo ventas bastante dolorosas y traumáticas, ¿no? Ventas muy fastidiadas, como la de Achraf Hakimi, como la de Reguilón. Hizo una serie de salidas el equipo, pues que seguramente no quería hacer, ¿no? En un plan deportivo normal. De nuevo, creo que el ejemplo de austeridad fue coherente con el esfuerzo que se le pidió a la plantilla. El Barcelona, el año pasado, no consiguió una rebaja de su plantilla, sino que consiguió un diferimiento, que ya sabemos que no influye en el límite salarial, y que además fue cobrado por los jugadores con un porcentaje, con un interés, ¿no? Ahora les pide una rebaja salarial no del 10%, les pide una rebaja salarial del 50% al mismo tiempo y para inscribir a 4 nuevos fichajes y para inscribir también la renovación de Messi, ¿no? La continuidad de Messi. Una continuidad de Messi que ya hemos explicado antes, que no supone una rebaja salarial real, porque supone distribuir lo que iba a ganar en 2 años, ¿no? Ese contrato mastodóntico en 5 años, que sin duda, ¿no? O casi seguro no serán los 5 de fútbol, ¿no? No serán 5 años de fútbol. Entonces, claro, la plantilla no es tonta, ¿no? Y los representantes de los jugadores tampoco. Si tú ves que tu club está haciendo un esfuerzo real por reducir gastos de todas las maneras, que en el resto de secciones también haces esfuerzo, ¿no? Y no le da a Mirotic el mejor contrato deportivo en toda Europa o renueva a jugadores que tienen salarios importantes. Si tú ves ese esfuerzo en otras secciones, en tu mismo equipo, pues es lógico que puedas ser más sensible a hacer un esfuerzo tú también, ¿no? Pero cuando lo que te están pidiendo es un esfuerzo enorme, porque hablamos del 50%, y al mismo tiempo se fichan 4 jugadores, es verdad, ¿no? La mayoría de ellos a coste cero, ¿no? Vamos a creernos que no hay prima de fichaje, ¿no? Pero vamos a creernos que vienen a coste cero, salvo Emerson, que costó 9 millones. Pero cuando tú ves que al mismo tiempo, y antes incluso de realizar ventas o salidas del equipo, Laporta ya se compromete con inscribir a 4 nuevos jugadores y a Messi le sigue ofreciendo un contrato increíble, pues la sensibilidad para hacer ese esfuerzo es mucho más difícil de tener, ¿no? Es un tema de simple coherencia. Se habla mucho de los esfuerzos que está haciendo Laporta y yo no dudo que lo está haciendo. Por supuesto que estará el hombre sin dormir, trabajando 24 horas e intentando convencer y persuadir a su plantilla y a todo el mundo para que entre en sus cuentas, ¿no? Pero claro, ¿es un esfuerzo poner a Coutinho en el mercado? ¿Es un esfuerzo poner a Pjanic en el mercado? ¿Lo es poner a Griezmann? Es que estamos hablando de jugadores que, en algunos casos, ¿no? O a un Titi, ¿no? En algunos casos son jugadores que a nivel deportivo no le van al Barcelona y que además no tienen mercado directamente, ¿no? Yo creo que el esfuerzo real, el esfuerzo que de verdad todo el mundo valoraría, es algo parecido a lo que hizo el Madrid con Achraf. Poner en venta a alguno de los jugadores jóvenes que tiene el Barcelona, alguno de los jugadores que le van a dar realmente futuro y de alguna manera conseguir plusvalías que ahí sí empiecen a darle mayor margen de maniobra. Pero claro, eso supone un coste deportivo, ¿no? Tiene una pérdida deportiva que sí que asumió el Madrid por cuadrar las cuentas y que no ha asumido el Barcelona, ¿no? Así que creo que ese mensaje al final llega a la plantilla, llega a los jugadores, llega a los representantes y llega a cualquiera que intente ver esto de una forma más o menos desapasionada, ¿no? Una forma más o menos cerebral, fría. Así que esa es mi visión sobre el tema. Estas son mis cuentas, que no me encajan en este caso, no me encajan esas cuentas. Creo que hacen falta muchas más cosas para poder rebajar el límite salarial, la masa salarial lo suficiente como para colocarse dentro del límite. Y lo sigo viendo complicado, sinceramente. Lo sigo viendo bastante difícil. Sin más, os dejo, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadle un like y suscribiros al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.